libre. ¡Ánimo! Continúa tus estudios, prepárate. Nuestro lema en Preparatoria Pirámide del Sol: esfuerzo diario para jóvenes con futuro. La opción inteligente está en Preparatoria Pirámide del Sol. Inscripciones abiertas, pero además revalidan materias. Llame al 312-6067. ¿Quieres ser la protagonista de tu vida y brillar a cada momento? Ludic Parlor Salón es la solución. Contamos con servicios de manicure, pedicure, mini spa, mani y gel color, peri spa, cortes, tintes, spa para cabello y mucho más. Visítanos, Boulevard Morelos, número 717, local 4, en Plaza Terza. Haz tu cita al 688-1286. Aprovecha las promociones por aniversario. Ludic Parlor Salón, siempre a la vanguardia. Café Tatiasca, el café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico, sembrado, cultivado y cosechado por mujeres nahuas en la sierra de Zongolica, Veracruz. Disfrútalo mientras te ponen bella en Ludic Salón y solicítalo al 6622-336232. Café Tatiasca, auténtico de altura. Algo suena. A ver, ¿qué va a ser? Va a ser el boleto de teatro, va a ser Rentería. 2 terapias, va a ser los lentes Y el paquete de 12 hamburguesas de pavo. okay. ¿Con qué empezamos? Con el boleto. Tú mandas. Con el boleto para la obra de teatro del domingo de Sale. Los Locos Adams. A las 2 de la tarde, Teatro Emiliano de Subeldía. Parece la tómbola de Se lo la lleva. kermés. José Ram. Pero hay que preguntar si quiere ir, porque había gente que sí quería ir. Hay que darle Sí. oportunidad. José Ram se gana el boleto para la obra de teatro. Sí, y si alguien quiere ir, nos llama ahorita, y si José Ram no viene antes de mediodía, le vamos a llamar a la persona que nos llame, se lo vamos a regalar. ¿De acuerdo? Ok. Sí, porque sí, de día hablaron de que Sí, de hecho aquí están las personas que hablaron porque querían el boleto para la obra de teatro. Y nos salieron. Y no sé. Entonces que se reporte José. José Ram, así se pone en el Face. Creo que sí, es de Facebook. Muy bien. Siguiente. ¿Cuál es el que sigue? Una terapia. Una terapia rentería. Ya se ganaron una, ¿verdad? Pues la que habló La por que habló por teléfono. teléfono. Ajá. Laura Maribel. Laura Maribel Romo. Laura Maribel Romo. ¿Esa fue por Facebook o por Creo teléfono? que por teléfono, ahí tengo Ahí el tienes el número. teléfono. Ajá. Sí, es muy importante, mire, le vamos a dar la dirección de terapia rentería, pero una de las personas que se lo ganó, se comunicó con nosotros y dijo, es que yo necesito que vaya a mi casa. Bueno, entonces vamos a decirle, y obviamente eso va a tener nada más el costo del traslado. Pues Miguel Rentería tiene un precio si va la persona directamente a su espacio, ¿sí? Allá en el sur de la ciudad por el camino del Seri, y si va a la casa de la persona, porque también puede ser porque hay personas que requieren eso, él les cobra un poco más. Entonces, la persona que se lo sacó, si dice yo voy allá, perfecto. Si no, puede ir a casa Miguel, pero sería un costo realmente bajo, No, ¿no? Laura Maribel Romo es de Facebook. Laura Maribel Romo de Facebook. Ajá. Se ganó una de Sí. las terapias. Ahora, Otra terapia. Otra terapia. Se la lleva Rosalba García Moreno. Rosalba García Moreno. También del Facebook. Del Facebook, igual con la misma indicación. Rosalba, aprovechenla, ¿eh? La verdad es que les va a ser de enorme utilidad. ¿Qué sigue? Los lentes. Los lentes, muy bien. Tú.
Los lentes para Salvador Gómez. Y él los quería. Hasta yo. Uno de los días Salvador Habló ganó para otra eso. cosa y dice, no, yo quería los lentes. Sí, y él habló para... Y luego después se comunicó con nosotros y dice, ¿quién se los sacó? Ay, por cierto, llamó hace rato que es, ¿cómo se llama? Una maestra. Una maestra. Cuquita. Cuquita. Ah, que estaba escuchando. La maestra Cuquita. Sí, maestra, pues qué gusto, qué gusto. Me acuerdo mucho de usted, me da mucho gusto que nos esté escuchando, La maestra Cuquita Rentería, ¿no? Sí. Trabajamos juntos en la escuela Diego Rivera. Él era la maestra de quinto. ¿Sí? Esa es la maestra de quinto. Muy guapa la maestra. 2 hijas de ella, 3 hijas. Si mal no me acuerdo, Cuquita, Paz y Ana Julia, creo. Julia por lo menos sí es correcto. Muy guapas también las 3. Y un hijo ahí muy feón ahí, pero bueno, también era su hijo. El que caiga afuera es el ganador. Ay, que muchos ganadores. Son muchos. Son 12, una para cada quien. ¿Qué siguen? Y empiezan a incorporar a su dieta el pavo, Miren, la variedad que tiene ahí Frexon y están Aurora y Fernando, es muy amplia, de todo tipo. O sea, la verdad es que ya ven que el pavo realmente lo disfruta uno como se prepara el pavo. ¿Sí? Realmente. No es como nuestra carne asada, que la carne asada nomás con sal y limón ya es, ¿no? Pero el pavo hay que saber prepararlo para que lo disfrute uno, que relleno, que laqueado, que no sé qué. Y ahí lo preparan de todas formas, Esa en hamburguesa. ¿Se acuerdan de una hamburguesa? Son 12 hamburguesas. De hacer la hamburguesa, pues, con todos los ingredientes, ¿no? El pan de semita, bien rico acá. O un Virginia, si no hay para hacer, si no, un pan Virginia. Además su lechuga, su tomate, su aguacate, su mostaza, su mayonesa, su chilito de raja. Todo lleva su. Y pues el medallón de Su carne mordidita. de pavo. Y hacen ustedes una hamburguesa así. Y es el ganador. Y la rocian así con el caldito del mismo chilito, así de los chilitos. Ahogado. Bueno, Es el que Juan cayó. Manuel Ávila. Es el que cayó. Y si así el que cayó fue. ¡Órale! Guadalupe Félix. Mira. Uy, qué suerte tiene esta mujer. Ay, pues Y porque viste participa. que varias veces. Y muchas veces. Mira, Guadalupe Félix, qué bueno, porque además es una de nuestras fieles. Y es la Radio primera que escucha, llega. seguidor. Es la primera, aquí estoy. Está Presente. desde las 7 de la tarde hasta las 9. Y a lo mejor andar haciendo negocio y todo, pero ahí trae su. Pues ella se escucha. ganó este paquete de 12 hamburguesas. 12 carnes. ¿Son carnes? Sí, es por hamburguesa. Ah, pues, bueno, es una hamburguesas de pavo. hamburguesa. Ella se ganó el arreglo floral es de que le Delcy. hamburguesas y ella se va a imaginar las hamburguesas, No, la carne para la hamburguesa hamburguesas. tiene que hacerse ahí en el momento. Ya está, sí. Ella Sí, se ganó sí. la carne para las hamburguesas. Pues, para hacer las hamburguesas. ¿Quién lo caro? Sí. ¿Quién lo caro? El pan pues hasta vale como 2 pesos. Qué sabroso. Muy bien. Ella se ganó. ¿Qué se ganó ella la Pues otra vez? Ella se ganó el arreglo floral en una ocasión. Tatiasca, Se ha ganado Tatiasca, las se ganó unos terapias. lentes, se ganó una terapia. Y ahora tiene pacto con Dios ella, muy Pacto bien. con Dios. Entonces, hay que ir, Guadalupe, a López Portillo. López Portillo, número 330, entre Monteverde y Reforma. Ahí, más cerquita de la Monteverde que de la Reforma. Ahí está, del lado norte de López Portillo, que vas a conocer muy bien. Del lado norte de López Portillo. Ahí está Frexon. La verdad es que lo van a disfrutar mucho. La lectura de la semana. Te lo debes mandar. Por ahí lo dejamos.
Bien, nos quedamos en que nos iba a explicar el maestro Cosío Díaz por qué él estuvo en franca minoría con relación a el tema del arraigo, ¿sí? Dice, le voy a explicar los porqués, ¿no? Y en los porqués dice, en la mañana del 11 de marzo de 2009, el director de un reclusorio en Durango le llamó a Jorge, jefe de seguridad de la cárcel, y le pidió que pusiera a 5 de los reos en un lugar idóneo porque iban a pasar por ellos. También le solicitó que diera las facilidades requeridas. A las 11:50 de la mañana llegó a la cárcel una camioneta blanca sin placas, la cual abordaron los reos para fugarse del centro penitenciario. Nadie los detuvo. No fue sino hasta las 12:30, 40 minutos después, cuando se activó el código rojo debido a la fuga. Al lugar llegaron elementos militares y después de conocer lo sucedido, detuvieron a Jorge junto con 13 de sus compañeros y los llevaron ante el agente del Ministerio Público Federal, quien le solicitó a un juez de distrito ordenar el arraigo contra ellos. El juez concedió 30 días de arraigo, pues consideró necesaria la medida dada la magnitud de los delitos que se investigaban. El Ministerio Público le presentó el resultado de su investigación al juez el 5 de abril de 2009, acusando a Jorge de delincuencia organizada, ayuda en la fuga de presos, asociación delictuosa, ejercicio indebido del servicio público y encubrimiento. El juez lo condenó a 9 años de prisión. En apelación se confirmó la sentencia. Después, el amparo fue negado por un tribunal colegiado. Fue así como Jorge le solicitó a la Suprema Corte de Justicia que revisara su caso, el cual se centró en analizar la figura del arraigo prevista en el entonces Código Federal de Procedimientos Penales era acorde a la Constitución Federal. Y se da la discusión en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. El 10 de marzo de 2014 se presentó una primera propuesta de sentencia, en la cual se dijo que Jorge se había equivocado en el camino jurídico que siguió para reclamar la inconstitucionalidad del arraigo, por lo que no se podía estudiar su planteamiento. Él eligió el amparo directo, siendo que lo correcto era, en su momento, haber elegido el amparo indirecto. Dice la ponencia que hace, pues quien la hizo, no menciona aquí el maestro Cosío quién fue. Dice, no, te equivocaste, porque el amparo directo es para unas causales y el amparo indirecto es para otras causales. Entonces tú debiste haber hecho indirecto, lo hiciste amparo directo y entonces lo desechamos por notoriamente improcedente. La mayoría de los ministros consideramos que sí se podía analizar la constitucionalidad de la figura del arraigo, pues en el supuesto de que se concluyera que era contraria a la Constitución Federal, se tendría que analizar qué pasaba con las pruebas obtenidas como consecuencia del mismo. O sea, la ponencia no tuvo mayoría y va para atrás. El 9 de abril del 15 se presentó una nueva propuesta, esta vez pues con los planteamientos de la mayoría, entre las que iba el maestro Cosío, de que sí debía de analizarse, aunque se hubiera equivocado de camino jurídico. El ministro ponente, que debió haber sido otro al primero, explicó que en ella se establecía que el arraigo era válido, pues se permitía en el artículo 16 y 11 transitorio de la Constitución Federal, por lo que el legislador federal lo podía reglamentar en materia de delincuencia organizada y mientras entraba en vigor el sistema acusatorio, que iba a ser hasta el 16, también para delitos graves, sin que fuera obstáculo a lo anterior el hecho de que el arraigo fuera una restricción expresa al derecho de libertad. Los derechos de fuente convencional integran, junto con los derechos reconocidos en la Constitución Federal, un mismo catálogo de derechos. Sin embargo, anteriormente, en el otro tema que vimos, ya se había determinado que cuando existiera una restricción expresa al ejercicio de estos derechos en la Constitución, se debía estar a lo que estaba en el texto constitucional.
una postura que tuvo mayoría, a la cual el maestro Cosío se opuso. Mi primera objeción, dice José Ramón Cosío Díaz, fue que con anterioridad no nos habíamos enfrentado al problema de la función de los artículos transitorios de una reforma constitucional, por lo que debimos empezar por preguntarnos si los mismos podían extender una restricción a los derechos humanos y facultar a las autoridades a que emitieran una orden que afectara de manera directa la libertad personal y de tránsito. En segundo lugar, este párrafo es la esencia de las consideraciones debatidas y contrarias. En segundo lugar, dice el maestro Cosío, especifique que para mí era importante partir del estudio de un derecho. Primero el estudio de un derecho, el derecho a la libertad personal, para después analizar su restricción, a diferencia de lo que la mayoría de mis compañeros hizo, que fue partir de la existencia de una competencia de una autoridad para después construir las restricciones al derecho. Aquí el orden de los factores pues sí afectaba el planteamiento y la consideración, ¿sí? Maestro Cosío dice, primero hay que analizar el derecho, es decir, el derecho a la libertad personal, y después la restricción. Ellos decían no, la mayoría decía, primero hay que empezar con la competencia que tiene la autoridad, el MP en este caso, para después construir las restricciones al derecho. Así, establecí, como en asuntos anteriores, para determinar la validez de una norma se debían analizar en conjunto todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de lo que el Estado mexicano era parte, la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación y los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo ello con el objetivo de determinar en cada caso cuál estándar favorecía más la protección de la persona, partiendo del principio contenido en el artículo 1 de la Constitución, el principio pro persona. El arraigo es, conforme a la Constitución, un mecanismo que priva de su libertad a una persona sin que haya sido formalmente acusada ante un juez, cuando se considere necesario para asegurar el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando existe una justificación para pensar que el inculpado se puede escapar a la acción de la justicia. Yo expuse que el arraigo se debía entender como una medida auxiliar en la investigación y que las hipótesis referidas no eran autónomas, sino que dependían de un objetivo central: el éxito en la investigación. Por ello, en los casos que se tuvieran los elementos suficientes para la acusación, ningún sentido tendría el arraigo. Eso demuestra que dicha medida brinda auxilio en una actividad investigadora deficiente y no era una medida a utilizar por las características del inculpado. Si ya se sabía que era culpable, pues se le somete a la jurisdicción de un juez y el juez determina la culpabilidad, si es que la tiene, que a toda luz se veía que la tenía, ¿sí? Y se le encarcela después de que un juez decidió. No se le encarcela antes por la figura del arraigo. Es el razonamiento de Cosío Díaz. Anteriormente, por ejemplo, había sostenido que se podía pedir la geolocalización de aparatos celulares con la autorización de un juez. Sin embargo, este caso era distinto. Aquí la autorización de un juez no sería suficiente, porque no solo se pretendía proteger un derecho como la intimidad, sino un conjunto de derechos que incluían al menos la libertad personal, el debido proceso, la presunción de inocencia, la integridad física por riesgo de tortura, los tratos crueles
inhumanos o degradantes que prohíbe la Constitución, y la libertad de circulación. Es por ello que las medidas que establecían el arraigo debían pasar por un estándar más severo que en el caso de la protección a la intimidad personal. Si aplicábamos a la figura del arraigo los estándares para la protección de sus derechos en una sociedad democrática, daría como resultado una figura que no sería distinguible del proceso judicial mismo, ya que no solo se requeriría la autorización de un juez, sino de una acusación en sentido formal, y la medida perdería todo sentido. Entonces, este es el kit del asunto, ¿sí? ¿Qué tan constitucional es, o era, vamos a ver cómo termina esto, la figura del arraigo, ¿sí? ¿Qué está en juego? ¿Sí? Nadie debe ser privado de su libertad, sino mediante ser vencido en un juicio, ¿sí? Y aquí se le encarcelaba primero y se averiguaba después. 4,000 casos, ¿sí? En 4 de los años del sexenio de Calderón, y solamente 200 casos eran que valían, que se pudo investigar y acreditar. 95% daban fuera de lugar el arraigo. Pero bueno, ya habían pasado 80 días al menos 80 días, ¿sí? De que habían sido encarcelados, porque eso era el arraigo, una cárcel, ¿sí? Por lo tanto, termina el maestro Cosío: estoy convencido de que la figura del arraigo no encuentra cabida dentro de las posibilidades de actuación estatal que garantiza la Convención. Así, se puede observar que los derechos de fuente internacional otorgan una protección más amplia a la persona humana. Por ello, conforme al mandato del artículo 1 de la Constitución, se debe elegir dicha protección sobre la propia restricción constitucional, lo que hace imposible aceptar la medida, ¿sí? Esa medida. Ejemplos como este muestran lo inadecuado de haber sostenido el criterio de las restricciones constitucionales. Y termina con este párrafo el maestro: con base en todo lo anterior, mi postura en el caso de Jorge fue declarar inconstitucional la figura del arraigo establecida en el entonces Código Federal de Procedimientos Penales, y en consecuencia ordenarle al tribunal colegiado que analizara de nuevo el caso, excluyendo todas aquellas pruebas que estuvieran vinculadas con tal medida. Y se basó el maestro Cosío fundamentalmente en tratados internacionales y en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? En donde, si bien expresamente no prohibía el arraigo, sí lo sometía a ciertas consideraciones y ponía por delante la protección de muchos derechos, ¿sí? De varios derechos, ¿sí? El maestro Cosío perdió. No se le brindó el amparo a esa persona, no para liberarla, no para exonerarla de un delito que a todas luces había cometido, sino para que regresara al tribunal, ¿sí? Y que el tribunal analizara el caso sin tomar en cuenta aquellas pruebas que fueron recabadas por medio del arraigo, ¿sí? Sosteniendo que el arraigo era inconstitucional, y con esa medida se hubiera quitado el arraigo. El maestro Cosío perdió, pero el tiempo le dio la razón, y la figura del arraigo ya no existe en el Código Penal, fue derogado. Café Tatiasca, el café del gran señor, café auténtico de altura, presenta La frase del día. Si esta nación es tan sabia como fuerte, si queremos alcanzar nuestro destino, entonces necesitamos más ideas nuevas, más hombres sabios, más libros buenos, en más bibliotecas públicas. Estas bibliotecas deben estar abiertas a todos, excepto al censor. Debemos saber todos los hechos, escuchar todas las alternativas y oír todas las críticas.
Acojamos libros polémicos y autores controvertidos. John Fitzgerald Kennedy, presidente de los Estados Unidos. Tomamos nuestro separador, lo colocamos, hacemos la gran pausa del fin de semana y nos vemos el lunes. Libre.